cómo algunas cosas, patrones pasan de generación a generación y los pude unir, los pude vincular. Y investigando me fui dando cuenta que había un montón de casos, ¿no? Un montón de casos con este patrón vinculándolos y ahí me fui metiendo. Y después, bueno, todo el otro tema yo ahí ya tenía la idea clara, que era una idea mía previa vinculada con el tema del proceso fotográfico, la identidad y el río y el medio líquido de los laboratorios de fotografía analógica. Y también fue algo que se pudo unir, se pudo hilvanar, y el hecho de, bueno, eso, como que siempre a mí, por ahí, a la gente que lo haya vivido, los procesos de fotografía analógica, cuando vos ves que el papel en blanco de golpe aparecen las imágenes en el líquido, es algo como muy sorprendente que te sigue encantando un poco. Y bueno, todo eso se fue uniendo, digamos, todas esas cosas se fue uniendo, el título, el revelar la identidad, revelar una fotografía, más lo que dice, creo que más claramente lo dice Claudia Poblete, vinculado al hecho de, que lo dicen muchos nietos, ¿no? La foto es lo que todos ansían y es lo que tiene más fuerza que un examen de ADN. Ver una foto de tanto de ellos de pequeños, ver una foto de sus padres, tiene mucha más fuerza y más potencia que un papel que dice 99,9% que es eso nada más. Entonces, bueno, ahí se fueron uniendo varias puntas más, bueno, después ir acompañándolo con algunos recursos formales del documental y con siempre el tema de la fotografía siempre falta, ¿no? Siempre hay pocas fotografías, muy pocas, poco material, y bueno, ahí, no sé, con Emiliano estrenamos una película hace poco que se llama Continuará, que justamente habla del tema de la fotografía, del analógico y del fílmico, y bueno, también siempre lo unimos, y en este caso también estaba como muy, por un lado era necesario, por otro lado estaba como muy vinculado también. Sí. De revelar. Me encantaría, estoy diciendo que siempre tuviste curiosidad sobre el tema, me encantaría saber el punto de inflexión que encontrabas en el quiero documentar las relaciones de todos los entrevistados. Un momento que vos te encontraste y decías, esto hay que poder hacerlo una vez. No, que yo te diría uno preciso, un clic. Quizás fue esto que mencionaba, ¿no? Como al unir este tema bueno, las apropiaciones, que siempre fue un tema que me movilizó bastante, y cómo pasa el ADN, llamémosle, de generación a generación. Quizás ese fue. Después enseguida, apenas empecé a investigar, me encontré con casos, algunos casos que no están acá, que no participaron, como por ejemplo puede ser el de Juan Cabandier, que se hacía llamar Juan antes de saber que ese era el nombre que le había puesto la mamá, porque el nombre que tenía, que le habían puesto los apropiadores, era Mariano André Falco. Bueno, y ahí empecé a ver un montón de casos con estas características, y bueno, nada, fuimos ahí ir para adelante, digamos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del documental? ¿La coincidencia que había en el genética? Mira, por ahí te diría que lo que más me sorprendió era como que en varios casos de nietos que me decían, en varios, de los que están acá, me decían, no, yo no tuve indicios. Y de golpe empezamos a hablar y aparecían, ¿no? Aparecían. Eso sí fue sorprendente, inclusive en las entrevistas, ¿no? En las entrevistas con Emiliano, con quien estuviera del equipo, había así momentos en que nos quedábamos todos porque de a poco iban apareciendo cosas y a medida que se iba surgiendo la charla, se iban acordando. Y después lo otro también que un poco me sorprendió de los nietos, que me dicen, sí, yo los conozco, nos conocemos hace 20 años, pero hay cosas que nos enteramos por el documental, ¿no?
Esas, por ahí es. Bueno, me encantó la película, digo, muy movilizante, felicitaciones. Dos preguntas. Uno, me sorprendió cómo lográs focalizarte solamente justamente en lo no histórico, lo no científico, de ir directamente a la vivencia, los amigos incluidos. ¿Sentiste en algún momento la necesidad de explicar algo dentro de la película, de meter quizás una perspectiva política? ¿Te costó sacarlo? No, no, eso como que... Eso por un lado. Ah, perdón. No, No, eso lo tuve claro más o menos siempre, por dónde iba, como que eran las vivencias, las sensaciones y también las entrevistas fueron bastante largas y no aparecía este tema del contexto. Sí, quizás por ahí ahora yo pienso si esta película se estrenara en otro país, seguramente habría que contextualizarlo un poco. también hay algo universal, ¿no? Claro, pero... En esas conexiones. Claro, en realidad iba por ese lado, por lo que vos decís, de la cosa universal, el relato coral también, de distintas voces que en realidad es una sola voz, porque tienen tantas cosas en común que las une y fundamentalmente lo que decía antes, vinculado con la vivencia, con la experiencia, con ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y la otra pregunta tenía que ver con el tema de los dibujos, el arte, digamos, cómo lo trabajaste, cómo lo pensaste, como para integrarlo así dentro de la película. Lo que sí tenía como claro era que había como para, desde lo visual o desde las imágenes, como que tenía que ser un relato de tipo, sí, por ahí artístico o expresivo y que no sea una ilustración literal de lo que se estaba diciendo. Tenía que tener algún contenido más abstracto, porque ya de por sí el tema, la historia, lo que pasó ya es tan fuerte, que ir por ese lado sabía que me tenía que correr de ese lado, ¿no? Y bueno, ahí apareció Angie Brondo, el texto que me lo recomendó Fabiana Rousseau, que es una psicóloga que trabaja mucho tema de identidad, y lo empecé a leer y me encantó, y ahí encontré un tono bastante preciso en relación a la impronta y al relato del documental que yo le quería dar, ¿no? Y también esto que tiene que ver con enfocarlo desde la reparación, ¿no? Sin golpes bajos, sin determinadas cosas que no me interesaba meterme, sino justamente ir por otro lado. El documental, ya lo vieron, quienes participaron, qué reacciones tuvieron, qué pasó después. El documental, la mayoría de los que participaron lo vieron cuando estaba en proceso. Y las reacciones fueron muy buenas, todos querían seguir viéndolo. En algunos casos yo les planteaba, bueno, tus partes son estas, porque bueno, por cuestiones de tiempo, muy ocupado, y en general querían verlo todo, y las reacciones fueron de ese tipo. Inclusive la semana pasada, el 17, se hizo una proyección en Casa por la Identidad, en la ESMA, un preestreno, y estuvo Lorena Batistiol y estuvo Claudia Poblete, la chica que jugaba con la silla de ruedas, con la silla de oficina, y bueno, dijeron dos cosas como muy lindas, que era, una, dijeron eso, como que el enfoque era totalmente distinto, totalmente nuevo, novedoso, que no habían visto, habían participado en un montón de programas de televisión, de documentales y más, pero que nunca habían visto este enfoque. Y después lo otro que también volvieron a decir era esto que mencionaba antes en relación a
que se conocían entre ellos hace 20 años, pero que había cosas que se estaban enterando al ver el documental. Ahora elegiste un lugar fuerte para presentar. Ahí, bueno, hay un ciclo que se llama Cine por la Identidad y estaba dentro de ese marco. Y el ciclo de Cine por la Identidad se da ahí en Casa por la Identidad. No sé si se preguntó porque recién llegó. Preguntaron muy poquito, están mudos. Bueno, lo primero es felicitarte. Me engañaron, tanto la jefa de prensa como vos, me dijeron que venía live. No, para mí nada No dije nada. live. Bueno, ¿qué dijiste, Denis? Dije que es una película hecha con una gran sensibilidad. Mi mirada y que cada uno tiene su mirada, pero la palabra live nunca Está bien, pero pensé que, bueno, como me acerqué te dije que habíamos visto una horita que me había quedado filtrado, me dijo, esta no va a ser para tanto. No, me parece que no sé. Yes. No, yo quería preguntarte, primero felicitarte, porque me encanta tu cine, continuará esta película. ¿Cómo lograste los testimonios? ¿Cómo se eligieron estos 7 testimonios? Porque se me ocurre que debe haber muchos otros. ¿Y cómo fue el acercamiento y la posibilidad de hacer estas entrevistas, no? Claro, bueno, en principio había una condición que tenía que ver con ciertos indicios, ¿no? Que hayan tenido antes de conocer su identidad, porque eso era lo que englobaba un poco el tema del documental. Y después fue a través de no fue fácil, la verdad que no fue fácil, porque a la mayoría de los nietos, por más que hayan contado todo esto, les cuesta bastante, ¿no? Y sobre todo qué sé yo trato de tomar, en general trato de tener charlas previas, trato de darle un tiempo, de generar un determinado clima para la charla, para las entrevistas, y respetando mucho esta dificultad que hay, ¿no? Entonces, bueno, no fue fácil, en algunos casos tardamos mucho en concretarlos, en otros no tanto. En otros casos me dijeron que no, y después hubo bastante colaboración por parte de abuelas, sobre todo del secretario de abuelas, de Pablo, y mucho nexo. Varios de los nietos que están acá forman parte de la comisión directiva de abuelas. Entonces también ellos lo toman como una cosa, si bien les cuesta y es difícil, también saben que difundir estos temas es muy importante, ¿no? Sí. Pero La estética de la película, el documental, esto de las fotos, del revelado, de las témperas, ¿se te ocurrió previo, durante? ¿Cómo apareció la estética? no, lo que tiene que ver con el proceso fotográfico, con el revelado y todo eso era previo. Hablaba antes, había mencionado el tema ese de cuando uno copia una foto, ¿no? Cuando la ponen en el líquido y de golpe aparecen las imágenes, como eso, ese revelar, el medio líquido también vinculado con el río. Eso fue una idea previa, anterior, y la analogía con el nombre, con el del proceso fotográfico y el revelar de la identidad. Y después, en relación a las pinturas, a la parte plástica, sabía que las imágenes tenían que ser de otras características, ¿no? Que tenían que ser más abstractas, no tenía que ser un recurso tan ni literal ni tan figurativo, porque el tema ya era muy duro, entonces había que ir por otro lado, ¿no? Sí. Y después, bueno, los que vieron Continuará habrán visto muchos puntos en común que, bueno, que también están en otros documentales míos anteriores, pero estas cuestiones, ¿no? Vinculadas con el fílmico, con el 16 milímetros, Super 8 y eso. Bueno, se estrena el 14 de noviembre en el Gumón y nada, es importante como que se difunda, que se vea. Costó mucho estrenarla, este contexto está
ya la mayoría de ustedes ya lo saben, pero difícil y con una temática así de este tipo, más aún. Así que esperamos que bueno, había unos señaladores ahí con el Instagram, unos volantes también. Así que bueno, todo lo que sea notas o comentarios y todo lo demás nos viene muy bien. Así que, Solo Gumón, por ahora sí, por ahora solo tenemos confirmado sobre Gumont. Hay algunos, va a estar en espacios Incas del interior también, pero lo que tenemos confirmado ahora es eso, y va a haber otro tipo de funciones en otros lugares del conurbano, pero bueno, todavía no tenemos la fecha, que seguramente van a ser a partir del 14. Ahí ya tendremos cerrados algunas fechas más. creo que lo deberían pasar también en escuelas de documental. Sería muy interesante. Sí, ya tengo pedidos, de varios tipos. Lo que pasa que, bueno, tratamos de focalizar el estreno, de darle importancia al estreno, y una vez que esté, sí, hay un recorrido que seguramente hará en escuelas, en universidades, en municipios, pero bueno, eso es paso a paso y dándole la importancia que se merece y que necesita, que es la película, que es el estreno, ¿no? Bueno, muchas gracias.